sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado Padre Celestial, yo te doy las gracias en esta mañana, Señor, por tu sangre, la sangre que derramaste en el madero, Señor, porque a través de ella, Señor, tenemos tu perdón de pecados, Señor. Podemos entrar en tu presencia con libertad, sin temor, Señor, porque nos diste poder para vencer toda mentira y artimaña del enemigo, Señor, porque somos libres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Linda mañana para ti y toda tu familia. Es importante que inicies el día escuchando la palabra de Dios con este devocional Despierta con Jesús. Lo puedes escuchar a través de WhatsApp y YouTube. El tema de la semana, el poder de la sangre de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y es un gusto para mí poderte guiar en esta mañana y acompañarte en esta enseñanza. Con ustedes su amiga y servidora María del Rosario Larrota. Vemos que la carta a los romanos en el capítulo 7, versículo 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la ley de Dios y la condición del hombre. La confesión de Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, es una expresión de la lucha que experimenta todo ser humano. La carne en este contexto hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros anhelos egoístas, nuestros deseos terrenales, y esto nos aleja de Dios, nos lleva a cometer actos contrarios a su voluntad, nos aparta de la comunión con Él. Pablo describe la condición humana como una esclavitud al pecado, una condición que impide al ser humano cumplir con la ley de Dios. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Hay una promesa en nuestras vidas. La sangre de Cristo tiene poder. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día Juan el Bautista vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una sola oración tenemos la esencia del mensaje de la salvación, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje del amor, y las palabras de Juan el Bautista tocan mi corazón. El Cordero de Dios que quita tu pecado y quita mi pecado. Un cordero era un animal de sacrificio entre los judíos. Dios les había enseñado a su gente a matar un cordero, a salpicar su sangre como sacrificio. El cordero era matado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fueran perdonados. Sin embargo, la sangre de los corderos durante el Antiguo Testamento no podía deshacerse del pecado. Estos corderos eran tipos apuntando al hecho de que Dios algún día proveería al cordero que realmente quitaría el pecado. A través de los años, los judíos habían esperado la llegada del cordero. Ahora por fin el momento había llegado y Juan el Bautista estaba anunciando la llegada del verdadero Cordero de Dios. La llegada de Jesús fue un momento cargado de posibilidades. Con la declaración de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mente de los judíos se remontó a la época de Abraham, de Isaac, cuando Isaac dijo en Génesis, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, Padre mío? Y Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. La declaración de Juan el Bautista dejó bien claro que Jesús sería el sacrificio por el pecado. También los oyentes de Juan pensarían en el Cordero, la aplicación de la sangre sobre las puertas y las bellísimas palabras de Isaías nos recuerdan. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor cargará sobre él todo el peso de nuestros pecados.
se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Juan identificó correctamente a Jesús como nuestro Cordero, quien pagó voluntariamente nuestra deuda del pecado y la canceló por completo. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Juan no presentó a Jesús a la nación como el Hijo de Dios, ni como el Santo de Dios, ni como el Cristo de Dios, ni como la palabra de Dios. Él fue directamente a la esencia de la necesidad de Israel, de la necesidad de nosotros, de la necesidad de todo el mundo. Él proclamó a Cristo como el Cordero de Dios. Aunque el bautismo de Juan había confrontado a la gente acerca de su necesidad de arrepentirse, ellos necesitaban mucho más que arrepentimiento. Ellos necesitaban redención. Ninguna cantidad de agua podía quitar la mancha del pecado. Se requería sangre, y no cualquier sangre, la sangre del Cordero inmolado, la sangre que tiene poder. Jesús quita el pecado del mundo. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias por ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí donde estás, dile al Señor: hoy cubro con tu preciosa sangre mi casa, mi vida, la de mi familia. Declaro libertad, declaro restauración, declaro sanidad sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice: y la sangre nos será por señal en las casas donde nosotros estemos, y veré la sangre y pasaré de nosotros, y no habrá de nosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Padre, gracias por la efectividad que hay en tu sangre, porque en ella encontramos protección, vida, poder sobre toda enfermedad, sobre toda plaga, Señor, sobre toda mortandad. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por ser nuestro Cordero inmolado, Señor, ese Cordero sin mancha y sin arrugas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.